riesgo, cómo traducirlo a política pública, que finalmente es la intención del gobierno, decir si esto es parte de mi agenda o no es parte de mi agenda. Y el siguiente paso es, bueno, ¿cómo lo traduzco esto a regulaciones específicas? Lo que viene ahora es un resumen de lo que nosotros pensamos como BAT que debiese ser regulado o cuáles son los elementos fundamentales a tomar en consideración en la regulación de estos productos. A diferencia del tabaco, de los cigarrillos o los cigarrillos tradicionales, convencionales, en el caso de los cigarrillos electrónicos, los vaping products, hay bastante más elementos además para tomar en consideración. Sara comentó, hay muchos más temas en ámbitos de regulaciones de productos, estándares de calidad y otros elementos que sí son más conocidos y tradicionales. Bueno, ¿cuáles son? ¿Tienen o no tienen que haber ciertas restricciones a la comunicación? ¿Qué es lo que se puede comunicar? ¿Dónde se puede comunicar o no en términos de marketing? Las restricciones y regulaciones de dónde consumir el producto deben ser iguales, distintas a la de un cigarrillo o no un cigarrillo. ¿Qué sucede con el empaquetado? ¿Qué pasa con las advertencias? ¿Debería ser iguales o menores que las que hoy día enfrentamos con los cigarrillos? ¿Qué pasa con los impuestos? Todos estos elementos son partes de cualquier paquete regulatorio cuando un país dice, bueno, voy a entrar a regular este tema. Para resumir todos estos puntos, yo los voy a dejar como con tres grandes conceptos porque estos son los tres grandes grupos que uno debería tener siempre en consideración al momento de regular o que debería considerarse al momento de evaluar o diseñar regulaciones específicas. El primer elemento, y lo comentó también Sara, la relevancia de los estándares de producto y de calidad. Y ahí vamos a ver un poco, porque es súper importante tomar en consideración todos los elementos que tienen que ver con seguridad para los consumidores, qué es lo que pasa con todas las regulaciones asociadas a las baterías o cuáles son los contenidos de los e-liquids. Ese ámbito es un ámbito muy importante y muy relevante. El segundo ámbito, que nosotros tal vez hablamos como un route to market o capabilities comerciales que sean sostenibles. Porque finalmente, tal como les planteé al principio, es extremadamente importante en esta categoría seguir manteniendo las capacidades de que las compañías o los players puedan seguir innovando, desarrollando los productos y en suma ir mejorando sus productos. Por tanto, la capacidad de innovar y de esta forma poder competir aún mejor, con mejores productos, con los cigarrillos tradicionales, es relevante. Cuando tú preguntabas qué producto tiene un mejor fit, uno puede decir, bueno, ¿cuánto está el fit en términos de la entrega? Si hoy día está acá, lo único que yo puedo decirte es que en 10 años más va a ser así, porque las tecnologías mejoran, los productos van a ser mejores, pero para eso hay que mantener ciertas capacidades de innovación. Y lo mismo con los temas de marketing y distribución. En esta categoría va a ser súper importante poder comunicarse para que entienda las diferencias, entienda cuáles son las características y cuáles son las ventajas o las desventajas de los productos, y lo mismo con las capacidades de distribución. Uno no puede pensar en que estos cigarrillos tengan capacidad de distribución más restringidas que las que el tabaco tradicional. Tienen que competir en igualdad, al menos, y ojalá en mejor capacidad de condiciones con respecto a los cigarrillos. Y el otro elemento que es muy importante, que hayan políticas fiscales que sean congruentes. En el caso de los cigarrillos y los impuestos, o en estas nuevas categorías, los países van a evaluar si es que estos requieren impuestos o no. Respecto a este tema, el segundo tema, uno dice finalmente, para que sea congruente, el nivel de impuestos que se defina, si es cero, mucho o poco, debería ser también alineado con la teoría del perfil de riesgo. A mucho menor perfil de riesgo, obviamente las cargas impositivas deberían ser mucho menores. Voy a hablar un poquito en detalle de estos tres puntos más adelante, pero esos son los tres conceptos clave. Estándares de producto y calidad, cuáles son los mecanismos o las capacidades comerciales que los players pueden utilizar y cuáles son las políticas fiscales que uno debería aplicar a este tipo de productos. ¿Cómo aplicar estos tres conceptos al portafolio de productos? ¿Te hago una pregunta? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, claro. Respecto al punto 3 de políticas fiscales, ¿qué interés, digamos, si yo me pongo como gobierno, qué interés tengo en legalizar un producto que va a fagocitar a otro producto, o es muy probable que vaya a fagocitar un porcentaje grande de otro producto,
y recaudo menos impuestos. Sí, bueno. Frente a una posibilidad de recaudar muy pocos impuestos con estos productos. Sí, bueno, es que, y por eso hablamos de que sean congruentes las políticas fiscales. Normalmente cuando uno define una carga tributaria, independiente que está lo obvio que es la capacidad de recaudar, finalmente lo que uno trata de corregir son las externalidades negativas que tiene el producto. De otra forma, corregir tal vez los costos que tiene para la sociedad el que ese producto esté o sufra. Por tanto, si yo soy congruente con mi política pública de salud y yo realmente lo que busco una reducción en el consumo de tabaco, solamente reducción del tabaco sin tener un producto alternativo, en teoría deberías reducir tu carga fiscal. Por tanto, si soy congruente, yo no debería tener un problema estructural si defino una carga que permite una transición, reduzco los costos asociados a los costos de salud de un producto que genera mucho más riesgo y lo compenso con este otro producto. Pero tu punto es claro, o sea, hay gobiernos que pueden preocuparse por eso. Y por eso finalmente uno tiene que apelar a la congruencia respecto al porqué del impuesto y si estoy logrando el objetivo último que es el de salud pública. En corto plazo, ¿cómo administro mi menor reducción fiscal? Es un tema que tienen que zanjarse. Ahora, lo más seguro es que esto no va a ser un desplome de un año a otro, va a ser un tema bastante gradual que al gobierno le va permitiendo ir tomando decisiones en la medida que la categoría se desarrolle. Lo que es un error garrafal es cuando todavía no tienes el problema porque es muy pequeñito, aplico el impuesto, mato la categoría y no logré nada, no bajé ni la recaudación, sigue siendo el consumo de tabaco muy alto y no logré la migración que yo buscaba como política pública. Y que yo les voy a mostrar un par de ejemplos en donde se ha sucedido que se ha puesto una carga, donde la categoría ni siquiera es inmadura, uno parte, y efectivamente el desarrollo y el crecimiento de la vida se detuvo. Por tanto, la política pública de salud empezó también a flaquear. Pero es un punto súper válido y súper legítimo porque cualquier gerente, ministro de finanzas o de tesorería o el nombre que tengan los periodistas se lo va a preguntar y se lo va a preguntar. Por eso usamos la palabra que sea congruente respecto a cuál es el propósito, qué externalidad negativa es la que estoy tratando de buscar a corregir y qué incentivos quiero aplicar yo para mis políticas públicas de salud. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? ¿Se acuerdan que desde la perspectiva de política pública dijimos, bueno, hay que tener dos conceptos, que uno con combustión, sin combustión y las fuentes sin combustión de nicotina deberían incentivarse y sobre eso aplico el marco regulatorio? Desde nuestra perspectiva, más allá de que esta quede sin combustión, aún hay una gran diferencia entre estos productos y estos. ¿Cuáles? Ninguna tiene combustión, pero estos siguen siendo productos de tabaco y estos no son productos de tabaco. Por lo tanto, dentro de la categoría sin combustión, todavía uno podría hacer una separación clara entre productos de tabaco y productos de tabaco. Todos están en un ámbito mucho más cercano a menores emisiones en el territorio continuo, pero en la perspectiva regulatoria, uno está más cercano al tabaco que el otro. Aunque el sabor sea de tabaco, ¿no es tabaco? No. Tabaco es que tenga tabaco dentro de su producto. En el caso de TH Pills, el consumible es de tabaco, el snus es tabaco, sí. E incluso en este también tiene un pequeño componente de tabaco en el producto. A diferencia de los cigarros electrónicos que no tiene tabaco el producto per se. ¿Ya? Por lo tanto, bajo este principio, cuando uno desarrolla o diseña regulaciones, uno podría, y creo yo que la tendencia va a ser a tener distintas regulaciones para esta categoría de productos, a pesar de ser combustibles, porque de lo que tiene tabaco, respecto de estas. Y eso, cuando hablo de similares, probablemente las va a afectar todo. ¿Cuáles son los estándares de producto de calidad? ¿Cuáles van a ser las políticas fiscales asociadas a estos productos? ¿Y cuáles van a ser las políticas de marketing asociadas a este producto? Entonces, en términos prácticos, uno diría, a ver, estos productos van a caer, por ejemplo, dentro de la categoría tabaco dentro de una regulación, pero uno esperaría que tuviera un estatus distinto dentro de la ley de tabaco al no ser combustible. Versus esto, que deberían ser una categoría completamente separada y distinta de tabaco. Y nueva. Y nueva. Porque no existe, ¿no? ¿Qué categoría? ¿Tienen un rango de cuánto impuesto pagas y cuánto debería? Te lo voy a comentar. Ahora voy a enfocarme a los 3 puntos, a temas de productos estándares de calidad, temas comerciales y de marketing y temas impositivos. ¿Ya? Solamente, como esto es una presentación descriptiva, puedo responder preguntas sobre esta categoría
pero me voy a enfocar un poquito más a lo que es el mundo del cigarrillo electrónico, porque es donde hay más historia respecto de qué políticas o qué tipo de regulaciones han adoptado los distintos países. ¿Ok? Pero como les digo, esta es la primera gran separación. Dentro del no combustible hay productos de tabaco y productos no tabaco. Por lo tanto, esta debería ser una categoría completamente independiente y esta debería ser una categoría distinta dentro de tabaco. ¿Ok? Bueno, respecto a temas de estándares de calidad para cigarros electrónicos, tampoco voy a hablar mucho ahora porque creo que Sana lo cubrió muy bien. Tal vez solamente recordarle que después de los estándares franceses, que fueron los primeros, vinieron los estándares que se desarrollaron aquí en UK, que son estándares voluntarios, que ayudó a generar momentum para que a nivel europeo, en el Comité Europeo de Estandarización, ya se esté trabajando en estándares europeos, que también va a tener algún impacto a nivel de, probablemente, de estándares ISO. Acá la pregunta es, yo creo que esto de una u otra forma va a tender a converger, a no tener estándares, sino empiecen a desarrollarse o converger estándares globales. En la medida que vayamos aprendiendo, yo creo que al final va a terminar convergiendo en estándares globales para productos de calidad. Y acá hay que separar dos categorías. Uno es lo que sean estándares voluntarios de la industria y otra cosa es cómo esto aplica a regulaciones, porque en regulación uno debe pensar, bueno, cuáles son los mínimos estándares que yo debería exigir en términos de la calidad de los líquidos, los ingredientes o los constituyentes, o las sustancias que tienen los líquidos, o para los devices eléctricos o las baterías. ¿Ya? No me voy a detener en este punto porque creo que lo cubrió muy bien Sara, pero tal como les decía, esto se va a ir avanzando rápidamente y creo que en algunos años más deberíamos tender a converger a ciertos estándares globales mínimos desde la perspectiva regulatoria. ¿Qué pensamos nosotros, tal como decía esta route to market o la forma que estos productos lleguen a los consumidores de manera sostenible? Nosotros trabajamos sobre la base de tres principios, como les comentaba. El primero es que esto es una categoría aparte de tabaco, no es tabaco. Sí se puede analizar desde la perspectiva de la política pública, de cómo reduzco el consumo de cigarrillos, pero no es tabaco. Por lo tanto, no debe ser parte de alguna legislación de tabaco, ni tampoco es un producto medicinal. Esto es un producto de consumo, los cigarrillos electrónicos. Y es la mejor forma de que sea efectivo, porque como producto de consumo, lo que busco es convencer al consumidor que no quiere dejar de consumir nicotina de una alternativa que es menos riesgosa. Y eso es súper importante. Cuando uno lo cataloga, y lo vamos a ver, hay algunos países que lo han clasificado como producto medicinal, lo encasilla en un ámbito que minimiza su capacidad o su potencial de cumplir su rol de política pública. Por lo tanto, este primer punto es fundamental, de que es una regulación específica para cigarrillos, que no es tabaco, no es medicinal y debería cumplir los tres puntos centrales que conversamos recién en términos de estándares de calidad, cuáles son las capacidades comerciales e impositivas de la categoría. Respecto a todo lo que tiene que ver con Consumer Communication y Distribution o distribución del producto y la comunicación, nosotros creemos que esta regulación debiese estar también en línea con este concepto del risk continuum. Si yo tengo los cigarrillos acá y este es mi marco regulatorio para cigarrillos, estos productos tienen que estar regulados también, creemos, pero el nivel de restricciones también debe ser acorde a este risk continuum y creemos que debe estar mucho más enfocado a tener restricciones de marketing, que estos productos sean realmente dirigidos para adultos, porque no son productos para menores. Por tanto, que sean también regulaciones y restricciones que tengan que ver con el acceso a menores, que la venta sea solo para menores de 18 años, que los canales que se utilicen no sean canales que sean frecuentados por menores de edad, y obviamente que también tenga su esquema de advertencias sanitarias porque contiene nicotina, la cual es adictiva, por tanto tiene que también una información muy clara al consumidor, pero tiene que mantener sus capacidades de innovación y tiene que haber capabilities comerciales para que la categoría crezca y cumpla su doble objetivo de crecer y cumplir las... Y el tercer punto es, en la medida que haya más ciencia disponible, los productores pueden ir a hacer, en la medida que vayan teniendo la información que sostenga estas posiciones, ir pudiendo hacer algunos claims de salud. Ahora, lo que es súper importante es que cualquier player que quiera hacer un claim pueda sostener
y la regulación obliga a sostener por qué usted está diciendo que este producto es más o menos riesgoso que este otro producto y bajo qué condiciones. Estos son los tres elementos fundamentales: regulación específica, comunicación que esté en línea con el Risk Continuum, y cualquier claim de salud tiene que estar sostenido o sustentado científicamente para poder hacerlo y comunicarnos con los consumidores. Lleguemos al tema de las políticas fiscales. De nuevo, acá es súper importante entender que cada país tiene la soberanía y la potestad de definir sus esquemas tributarios. Nosotros creemos, como compañía, que hay bases suficientes que por lo menos para el caso del cigarrillo electrónico, y por lo menos en esta etapa, hay fundamentos reales como para decir no debía ser tributable por o estar con cero tax por el momento. A eso no te digo que no vayan a ver o no. Pero si uno quiere buscar fundamentos, hay. Uno, desde la perspectiva política pública, no contiene tabaco y tiene este potencial de reducción de riesgo que tiene que ver con finalmente cuál es la postura. Y es la postura que ha tenido, y lo vamos más adelante, el Reino Unido. Hoy día los cigarrillos electrónicos del Reino Unido tienen cero impuestos. Y hasta cierto punto, o una parte muy importante, es lo que ha permitido que la categoría se desarrolle como se esté desarrollando y sea una herramienta de política pública. En el Reino Unido y en muchos países de Europa, incluyendo Alemania, están con cero impuestos. ¿Por qué se justificaría el cero? Porque como es una categoría nueva, normalmente las categorías nuevas tienen mucho mayor elasticidad precio que categorías más consolidadas. Si yo voy a experimentar algo o estoy evaluando cambiarme de algo, tengo mucho más sensibilidad a cuál es el precio, porque es el precio de adopción versus una categoría que está mucho. Por lo tanto, en esta etapa, que le estamos hablando de una categoría que es completamente en desarrollo, en esta etapa hoy día los consumidores son extremadamente sensibles a precios. Cualquier diferencial que venga, por ejemplo, por temas tributarios, puede afectar mi decisión de cambiarme o no cambiarme. Además, y volviendo a tu pregunta, dado el tamaño que hoy día, para el gobierno tampoco es tan fácil recaudar o realmente compensar lo que venga a tabaco, porque todavía hay muy poquita capacidad, todavía son muchísimos players, por tanto la capacidad que tienen los gobiernos con mecanismos técnicos de recaudar de esta categoría no compensa el riesgo de que finalmente la gente no migre a esta categoría. Tal vez en 10 años más, cuando ya esté más consolidado, podemos hablar cuál es la tasa más adecuada. Pero por lo menos hoy día en el estado de desarrollo que está, es bastante justificable decir que para el caso de los cigarrillos electrónicos hay razones para que sea cero, y como les digo, es lo que está haciendo hoy día el Reino Unido con cero impuestos. Cuando estás hablando de cigarrillo electrónico, estás hablando del producto como un todo, pero también se podría analizar, no sé si habéis hecho este planteamiento, como dos partes. Uno, lo que es el dispositivo, y otro, lo que son las recargas. Es parecido, o sea, no tiene la misma fiscalidad un coche que la gasolina. No. De hecho, entonces, cuando estás hablando de esto, estás hablando de las recargas, entiendo, porque el dispositivo es evidente que no... Me refiero, es un producto de consumo y punto. Sí, es evidente. Lo que tiene la nicotina, lo que puede generar un cambio regulatorio o algo diferente es la recarga, ¿no? Sí. Es evidente, pero hay países que, por ejemplo, no sé, el caso de Brasil, que por ser un artículo electrónico, tiene impuestos por ser artículo electrónico. O sea, puede llegar a la contradicción de que el producto, el per se, el aparato, tiene impuestos y la recarga no tenga, dependiendo de la política fiscal. Pero tú estás correcto, o sea, cuando yo hablo de ceros con respecto al espíritu, a ti te puede pasar que un producto como este no te llegue a tener cero, porque hay países que pagan impuestos por las baterías, hay países que tienen impuestos al litio, entonces igual va a haber una carga tributaria. Están los impuestos al consumo, que, o sea, van a tener, no es que sea cero, pero respecto a la intención como regulador de ponerle un burden adicional por alguna externalidad negativa, ese es el componente que digo que es cero. ¿Ya? Y ahí está incluida la recarga, ¿no? O sea, hablas de las dos cosas. Exactamente. Vale. Como una Y penalidad. por recarga, y si es que tiene con nicotina. Puede Como pasar un tax penal por Sí. ser perjudicial. Claro, a veces. como lo del alcohol. Mira, la principal razón es la que decís tú, decir, mira, este producto puede, desde la perspectiva del que está sentado en Hacienda, este producto es un producto que puede sustituir el cigarrillo, compenso algo con el impuesto, ¿no? Y ahí está el error que pueden cometer, porque por tratar de compensar o poner el parche en la herida, termino matando una herramienta de política pública. ¿Okay? Puede pasar que el dispositivo como electrónico se legalice en alguna zona, o en algún país o en algún lugar, pero no el líquido, la recarga.
Te puede pasar de todo. Lo vamos a ver ahora. No hay ese caso. No hay un caso así específico hoy día que te permitan el device y no la recarga, pero mira, en regulaciones uno puede ver de todo. Y de hecho estos son los ejemplos de impuestos que les comentaba. Tal como les decía, hoy día en Europa, incluso post-TPD, la gran mayoría todavía tienen cero impuestos. Reino Unido, Alemania, tienen cero impuestos al cigarrillo electrónico y bueno, y en aquellos obviamente la categoría le está yendo mejor. Y hay algunos, como les decía, Reino Unido, Alemania, Francia y Polonia, ellos no tienen impuestos para los cigarrillos electrónicos. Y hay dos casos como de estudio. Uno fue el caso de Portugal, que le aplicaron un impuesto bastante alto, que fue el 23%, y la categoría se desplomó de un momento a otro. Acá tengo los compañeros que... Sí, y lo que hizo el gobierno portugués es bajar a la mitad la tasa del impuesto. Exactamente. De un año a otro. Fue tan fuerte el impacto que igual hasta hubo un reconocimiento y bajaron un 11% al año siguiente, que tampoco es bueno, pero bastante más. O sea, el impacto que hubo en la demanda del producto por esta carga tributaria fue inmediato. Y de hecho, en Italia pasó similar, a pesar de ser bastante cercano, pusieron una tasa de impuesto del 14% y la contracción del mercado fue inmediata. Versus lo que vemos hoy día en el Reino Unido, con cero, que la categoría se sigue desarrollando. Por eso es súper importante este tema y por eso es súper importante cuando uno conversa cuáles son las políticas fiscales, entender cuál es el rol que juega en la política pública y cuál es el impacto que puede tener como el desarrollo de la categoría cuando uno hace esto, sobre todo un inicio. Esto es como... otra foto interesante que es ver cómo está evolucionando esta visión. Como yo les comentaba que alrededor del año 2010 hubo una tendencia, sobre todo en Sudamérica, hubieron muchos, esto fue como prohíbo sin saber lo que estoy prohibiendo. Dentro de eso cayó Brasil, estaba Argentina, en Chile no fue prohibido, pero se definió un criterio que fuera tratado como medicina, con una ruta de utilización muy compleja que no hay claridad, que en la práctica hace que no haya ningún producto legal en el mercado. Hay otros ejemplos donde también se ha sido tratado como medicina, como en el caso de Japón, y por eso tampoco hay desarrollo de la categoría en Japón, sino que se ha desarrollado muchísimo más la categoría de tobacco heating products, en el caso de Japón. Pero me quiero focalizar en los ejemplos tal vez de los países que han invertido más en investigación, desarrollo y análisis. Un caso muy interesante es el de Canadá, que también se definió como medicina más o menos en la misma época acá, y hoy día ya hay un proyecto de ley que va a legalizar como producto de consumo los cigarrillos y se está discutiendo. No solamente se está discutiendo el proyecto de ley, sino la Autoridad de Salud de Canadá ya está en un proceso de consulta pública para definir cuáles son el marco regulatorio para esos productos y cuando uno ve la consulta pública ve que hay una intención de política pública de salud detrás de eso y casi todos los elementos comerciales, de marketing, impositivo están alineados con el risk continuum. Estados Unidos, que voy a mostrar un poco el caso más adelante, también va en la línea de reconocer el continuo de riesgo. En Europa, TPD claramente separa las categorías, el cigarrillo electrónico es distinto al producto de tabaco y los marcos regulatorios son distintos, después vamos a ver cómo lo implementan los distintos mercados. Por tanto, uno ve una tendencia en donde el cigarrillo electrónico va en el camino regulatorio, pero como producto de consumo. ¿Está saludando? Voy a ir un poco más rápido para ir a los dos casos. Veamos rápido.